Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para esta ocasión. Dice de la siguiente manera: la delegación de nuestra conferencia episcopal, compuesta por nuestro cardenal, Monseñor Gregorio Rosa, Monseñor Elías Bolaños, Monseñor William Iraeta y este servidor, realizó felizmente su visita a los Estados Unidos. Nuestra visita quiso ser expresión de cercanía, solidaridad y apoyo a nuestros hermanos migrantes que sufren gran preocupación por la cancelación de los programas DPS y DACA. Nos sentimos muy satisfechos de esa acción realizada porque consideramos que fue muy positiva. Dicha visita tuvo un triple objetivo. Primer objetivo, abogar ante miembros del Congreso y del Senado por nuestros hermanos migrantes, principalmente por los que han sido afectados con la cancelación del TPS y el DACA, para que se resuelva su problema aprobando las legislaciones pertinentes que protejan a largo plazo la permanencia de ellos en ese país. Segundo objetivo, para agradecer a la Iglesia de Estados Unidos por todo lo que hace en favor de nuestros migrantes y unir esfuerzos con ellos, con la Iglesia de Estados Unidos, para seguir luchando por los derechos de los migrantes. Los señores obispos de Estados Unidos tuvieron una excelente actitud para con nosotros, nos brindaron todo apoyo, y dos de ellos, Monseñor Mario Dorsonville, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, y Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de Miami, tuvieron la bondad de acompañarnos. Siempre nos acompañó uno de ellos, de modo que hablábamos unidos, en una sola voz, en favor de nuestros migrantes ante las autoridades del Estado. Les estamos sumamente agradecidos a los obispos de Estados Unidos por todo su apoyo, también a nuestra visita, el apoyo que brindaron a nuestra visita. Y el tercer objetivo era para reunirnos con nuestros migrantes, escucharlos, hacer oración juntos y expresarles nuestra palabra de esperanza y de ánimo para seguir adelante. Nos reunimos en 3 ocasiones con ellos y en cada ocasión celebramos la Santa Misa juntos, platicamos con ellos, los migrantes, les expresamos nuestra total solidaridad. En esta visita que hemos hecho, nuestra gestión fue totalmente pastoral y humanitaria, abogar por los derechos de nuestros hermanos sin ninguna motivación política partidista. Por eso les pedimos a los congresistas de ambos partidos procurar la solución del mencionado problema de nuestros migrantes de manera bipartidista. Por eso dialogamos con congresistas y senadores, líderes de ambos partidos. Hablamos con 10, 5 de un partido y 5 del otro, solicitando a todos ellos favorecer a nuestros migrantes. Y de todos, sin excepción, obtuvimos buena respuesta. Pidamos a Dios para que se resuelva positivamente en la legislación de Estados Unidos. Por otra parte, ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país, quiero expresar a los señores diputados
que la Iglesia siempre estará en favor de la vida y no de la muerte. Es la ley de Dios que nos manda no matar. Y matar a un niño todavía en el seno materno es gravísima violación a la ley de Dios. En este país casi todos somos cristianos. Por eso pedimos a todos nuestros diputados y diputadas de todos los partidos no legalizar tan grave crimen como es el aborto. Finalmente, quiero expresar que el conflicto en Siria es una verdadera preocupación para la Iglesia por el grave sufrimiento de las personas que trae consigo esta situación de guerra. Por tanto, hacemos un llamado, unidos al Papa Francisco, quien este día, en la oración del Ángelus, Regina Coeli, pidió que se solucionara por la vía diplomática, que se favorezca la vía diplomática para solucionar los problemas. Pues nosotros también, unidos al Papa, pedimos tomar la vía diplomática para resolver cualquier diferencia y no la vía de las armas. También el Papa nos ha pedido orar por la paz en Siria. Oremos, hermanos, todos, por la paz en Siria y en el mundo. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Si hay preguntas, con mucho gusto contestaremos. Muchas gracias, Monseñor. En este momento iniciamos la ronda de preguntas. Tenemos la palabra a la periodista Jacqueline Pérez, de GPB. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Conocer su postura sobre el incumplimiento de un partido político y algunos medios de comunicación a la resolución del Tribunal Supremo Electoral que ordena suspender de inmediato la campaña electoral adelantada. Se estaría hablando con eso de la Constitución de la República y también la ley electoral. ¿Qué mensaje se traslada al pueblo de parte de un partido que hace caso omiso a la resolución de un tribunal del país? Bueno, yo prefiero ver las cosas no a nivel de partido, sino a nivel de sociedad. Últimamente, como ustedes saben, he estado fuera. Sí sé que ha habido esa discusión, pero no sé hasta qué punto se ha acatado o no se ha acatado la disposición del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que venimos diciendo aquí, no de hoy, ya de días, lo venimos señalando, es que no es justo comenzar las campañas de forma adelantada, sea el partido que sea. Es incluso un irrespeto a la sociedad civil, que ya tiene que vivir en campaña todo el tiempo, porque no se han hecho las elecciones de diputados cuando ya está montada la campaña presidencial. Que no se pide el voto, eso no es el punto. Y yo decía la otra vez que si se piensa que al no pedir el voto no se hace campaña, se ofende la inteligencia de las personas, que bien sabemos todos que se está haciendo campaña. Hay mil formas de hacer campaña sin pedir el voto. Yo creo que hay, posiblemente, no conozco, no soy experto, pero me parece que habrá tal vez una laguna en la ley, que no esté a lo mejor bien expresado, que eso no puede ser, no se pueden adelantar tiempos de campaña. Y bueno, y también debería estar en la ley tipificada la pena. Y entonces para eso son los tribunales. Yo entiendo que un tribunal, es mi entender, perdónense si me equivoco,
no están los magistrados para amonestar, para pedir de favor, sino para sancionar, pues son magistrados, es la autoridad. Entonces, quizás había que revisar la ley. Puede ser que deje ese espacio involuntario, tal vez, de parte del legislador, de la mente del legislador, se haya quedado ese espacio, pero, hombre, vale la pena poner todo clarito, clarito, y después que el tribunal aplique la ley y que hayan sanciones. Y entonces le aseguro que ya no va a volver a pasar. Y sanciones no de 20 pesos, sino que sanciones consistentes. El Estado necesita. Póngale usted que un partido tiene que pagar $500,000. No creo que quede con mucho entusiasmo de seguir haciéndolo. Y entonces, pero yo no soy técnico en la materia, solo estoy diciendo que en un país democrático se debería respetar al pueblo y respetar las fechas. Yo creo que hemos avanzado bastante, porque antes estábamos en la pinta y pega famosa, que era una cosa muy triste. Ahora casi lo superamos. Todavía queda por ahí, pero me parece que lo hemos superado bastante. Entonces, poquito a poco, ojalá los señores diputados se empleen en esto y revisen la ley electoral y no dejen espacio ni posibilidad de burlarla, porque de lo contrario, pues hay conflicto. Y lo que debería ser una fiesta cívica se vuelve una batalla campal, y eso no debe ser. Ahora, en el tema general de aguas, ¿cómo va el proceso de recolección? ¿Qué llamados hace a los diputados para que aprueben el agua como un derecho humano? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vean, nosotros estamos empeñados en que la ley se apruebe cuanto antes, pero que sea una ley beneficiosa a todos, que garantice el acceso al agua y que se la garantice naturalmente a los más desposeídos, a los más pobres, a los que generalmente salen vulnerados en sus derechos. Por eso la ley está, para proteger al débil. En un seminario sobre el agua, el Papa hacía mención del dato de la ONU, que la ONU ha dicho, tiene este dato en sus estudios, que cada día 1,000 personas mueren en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Y pedía el Papa que los gobiernos se preocupen en dictar leyes justas que garanticen el derecho al agua y también el manejo al agua, para que no se dé esto. Y yo personalmente creo que cuando el Papa habla en estos términos, está pensando en países como el nuestro, porque nosotros somos de esos países donde muchas personas están tomando el agua contaminada. Yo los conozco en el campo, los he visto. Niños están tomando el agua contaminada porque no tienen capacidad para comprar agua purificada y no tienen agua potable. Es muy triste. Eso no puede ser. No puede ser en un siglo XXI en el que vivimos en un país democrático. Debe haber justicia. Entonces nosotros estamos empeñados y sí hemos iniciado la campaña y está avanzando. Toda la Semana Santa recoleccionamos firmas y vamos a continuar. Entonces el llamado es siempre actual para los señores diputados. Mientras que no tengamos la Ley General de Aguas, vamos a estar siempre haciéndoles el llamado a que aprueben la ley. Ojalá esta legislatura, antes de entregar la Asamblea, dieran ese regalo a la nación. Sería algo fantástico. Nosotros, la UCA, la Procuraduría y la Iglesia hemos presentado
un proyecto de ley, sobre todo en la parte más discutida, que es sobre la dirección del agua, o sea, el ente rector. Y bueno, y no porque la hayamos presentado nosotros, pero me parece que está muy bien hecha y cada vez tiene más apoyos de las distintas gremiales, etcétera, en favor y ambientalistas. Entonces, ojalá se apruebe esa, o si se quiere modificar, pues que se modifique, o si no, que sea otra ley, pero que tenga esa misma finalidad, que garantice el acceso al agua, ¿no?, por parte de todos. Por eso nosotros decimos que debe ser de carácter público y privado a la vez, con participación de la ciudadanía, amplia participación. El agua es vital y no podemos privar a nadie del derecho al agua. Más todavía, tenemos que modificar la Constitución, porque la Constitución tiene como finalidad principal salvaguardar los derechos de cada persona. Y por eso el artículo 1 y el artículo 2 hablan de los derechos de las personas. Pero se le olvidó de nuevo al legislador, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero omitió el derecho al agua. Y entonces es necesario también hacer esa modificación. Es fácil entenderlo. Si alguien no tiene derecho al agua, ¿qué le pasa? Se muere. No puede vivir sin agua. Entonces, pero que haya justicia. Bueno, gracias a ustedes. En ese momento, la periodista Gabriela Villarreal, del diario El Mundo. Buenos días, Augusto. Buenos días. Mi pregunta está dirigida a cubrir sobre el flagelo de la violencia que afecta a nuestro país, en específico sobre un informe que se dio a conocer del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, del CONA, que establece que en los últimos 5 años más de 2.400 niños han muerto víctimas de la violencia. ¿Qué opinión le merece esto a usted? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad y qué debería hacer el gobierno para reducir esta ausencia? Esto es gravísimo, es una pena. El Papa hoy, a las 12 del día, como ustedes saben que Europa va 7 horas adelante, entonces ya pasó el mediodía, hace buen rato. Entonces, a las 12 del día, en su alocución del Ángelus, como le llamamos, habló del Evangelio del día, donde Cristo se aparece a los apóstoles con su cuerpo resucitado y les dice: es mi cuerpo, soy yo en persona, miren mis manos, mis pies, las llagas de los clavos. Y como no quieren creer, piensan que es un fantasma. No soy un fantasma, tienen algo de comer, y come con ellos. Y el Papa hacía esta reflexión: esto ilumina, dice, la importancia que tiene el cuerpo. Y estoy pensando, dice, en tantos atropellos a los derechos de las personas, sobre todo los niños y las mujeres, dijo el Papa hace un momento. Y de nuevo, yo sé que en todo el mundo hay estas violaciones, pero es triste que nosotros somos posiblemente del grupo de los países con mayores violaciones. Esto es escandaloso, esos números que nos están dando las autoridades. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues de una vez revisar las leyes y aplicarlas. Al niño se le debe proteger totalmente. Si no es la sociedad, si no son los adultos los que protejan al niño, entonces ¿quién? La otra vez con aquella ley que decía que si alguien abusa de un menor, solo es culpable durante 10 años. ¿Se acordarán ustedes que abogamos como iglesia que quitaran esa cláusula, que era maliciosa totalmente, y que cumpla la condena cualquier culpable de inmediato y que no prescriba jamás, porque los crímenes no prescriben? Y bueno, y se consiguió. Los señores diputados modificaron la ley
y quitaron la prescripción. Pues es un ejemplo de lo que tiene que hacerse con lo demás. Al niño debe protegérsele totalmente, yo diría blindársele con las leyes, porque es vulnerable, porque está pequeño. Y quien pone la mano sobre un niño tiene que pagar. Y también a las mujeres, también a las mujeres. El feminicidio es una vergüenza, es la negación de la civilización, como que estamos todavía en la época salvaje. No es así. A la mujer tiene que protegerse. Y bueno, revisemos las leyes, pero también el cumplimiento de estas. No puede haber impunidad, ya no hay tiempo para la impunidad, pero hasta la fecha la impunidad ha galopado por nuestros campos sin ningún problema. No puede ser. Yo haría el llamado a los señores diputados a emplearse a fondo en esto, antes que sea peor, antes que sea peor. Muchas gracias. Segunda palabra la periodista Liliana Vigas, de la prensa Diaria. Buenos días, José. Mi pregunta va relacionada sobre los ataques contra Siria. En las últimas horas varios funcionarios han reaccionado, pues también los países que están atacando a este país han justificado la acción porque dicen de que Siria está utilizando bombas químicas. Y otra pregunta es relacionada al aborto. Quiero saber qué considera la Iglesia acerca de que algunos diputados están a favor de legalizar este tipo de acciones. Y también en la última hora se ha dado a conocer la desaparición de una periodista de la prensa gráfica. Pues también quisiera conocer este ha de ser otro caso de violencia y quiero saber la opinión de la Iglesia acerca de este caso. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Mire, en cuanto a lo de Siria, estamos sumamente preocupados y nunca, y eso ya lo dijeron los papas, el Papa San Juan Pablo II insistió para la guerra con Irak y el Papa Francisco también lo ha dicho en repetición, nunca la guerra puede justificarse, por ningún motivo. Las consecuencias de la guerra son siempre nefastas y de ahí que el Papa esté haciendo el llamado a que se busquen las vías diplomáticas, para eso es el diálogo. Que alguien comete una falta, está bien, hay que sancionarlo, lo que usted quiera, pero no declarar la guerra, porque entonces sale mucho más grave la medicina que la enfermedad, como se ha dicho. Todo lo que significa la muerte de los inocentes en una guerra. Además, el peligro que hay de una tercera guerra mundial, que el Papa ya lo ha señalado y ha dicho que ya comenzó la tercera guerra mundial por pedazos, dice él, por partes, pero por un lado, por otro, etc. Que Dios nos libre con las armas nucleares que en este momento el mundo tiene, que Dios nos libre de una guerra mundial. Entonces, pidamos al Señor que esto no se dé. No es justo, no se puede justificar la guerra, no es justo. Ojalá que quienes están en esto reflexionen y que Naciones Unidas también intervenga, etcétera, para poner freno a esta situación. Y la violencia va en escalada y así como puede disminuir, también puede aumentar por desdicha, no se estabiliza. Porque son los sentimientos de la persona, pues que Dios mueva a estas personas que toman la decisión para que tengan buenos sentimientos, que se compadezcan de los que van a morir en una posible guerra y los que ya murieron. Ahora, en cuanto a lo del aborto, pues yo ya me expresé, pero no es una posición personal, ni siquiera de nuestra diócesis, sino que es la posición de la Iglesia. Más todavía la posición de todos los cristianos, digo yo, porque este es un país de cristianos. Y si somos democráticos, saquemos los porcentajes y entonces se podrán dar cuenta los señores diputados que si votan una ley a favor del aborto, ¿cómo decir? Legalizando el aborto,
estarían en contra de la inmensa mayoría de la población, que es cristiana, Yo no me explico por qué tiene que adoptarse una ley impuesta del extranjero, con grupos extranjeros que vienen con intereses de no sé qué clase a imponernos una ley en contra de nuestra fe. Pero no estoy hablando de la fe católica, sino hablaba de la fe cristiana. Las distintas denominaciones cristianas están en contra, o estamos en contra, de una legalización de un crimen como este. Pero dejemos a los cristianos, pensemos en los musulmanes, pensemos en los judíos, pensemos en las otras religiones que aquí pueden haber que no son cristianas, y les aseguro que por igual, se necesita no creer en Dios, no tener ningún temor. Y vaya que en un país donde la violencia está en tan grave escalada, sumar la violencia contra los niños no nacidos es muy grave. Yo sinceramente espero que esto no tenga eco, porque en un país democrático, ya dije, una imposición de esta naturaleza sería contra el pueblo mismo. Que se consulte a la población, y le aseguro que nuestra gente no está pensando en eso, porque es temerosa de Dios, ama a Dios, ama la vida. Ahora, en cuanto a la desaparición de esta periodista de la prensa gráfica, no sabía, pero usted dice, será un caso de violencia más. Yo diría que es mucho más que eso. Si fuera así, que ha habido mano criminal, ya porque la han secuestrado, esperamos que no se atrevan a tocarla en su integridad, pero de todos modos, si la habrían secuestrado, es un atentado contra la libre expresión, contra la información, que es un derecho fundamental de los pueblos. Entonces, no sabemos, son las autoridades que tienen que esclarecer el caso, pero nos preocupa porque eso es muy grave. Ustedes son nuestros amigos, les tenemos mucha estima, sí, pero no es por eso, sino porque el periodista está jugando un papel muy importante al informar a la sociedad. Y si se violenta al periodista, si se le priva de la libertad y de sus derechos y de su vida, es un ataque muy grave contra la sociedad. Además de la violación a los derechos de la persona, también hay violación gravísima a los derechos de la sociedad, de ser informado. Entonces, esperamos que esto no sea. Si solo hay una desaparición, pudiera ser otro motivo. Ojalá que no haya mano criminal. De todos modos, yo haría un llamado a las autoridades. Me imagino que ya están en esto, pero de todos modos le hacemos un llamado a las autoridades a emplearse a fondo para esclarecer los hechos cuanto antes. Y repito, si está en manos de personas de crimen, que se abstengan de hacerle ningún mal. Pidamos a Dios por ello. A continuación, el periodista Raúl Hernández de Canal 12. Muy buenos días. A su hijo recientemente la Asamblea Legislativa aprobó por 6 meses más las medidas extraordinarias de seguridad. Necesito su opinión porque organismos internacionales de derechos humanos y también acá en El Salvador han externado su inconformidad por esta medida por posibles violaciones a los derechos de las personas que están recluidas sin penales. ¿Cómo ve usted la aprobación de estas medidas para 6 meses más? Yo creo que en estos casos tiene que estudiarse a fondo la situación y ver si conviene o no conviene. Y si conviene,
hacer las correcciones que se deben hacer, porque sí es verdad que se han oído quejas de una forma y de otra. Nosotros como iglesia no tenemos un ente observador que mida hasta qué punto hay violaciones a los derechos humanos. Ojalá lo tuviéramos, pero sí hemos escuchado que han habido violaciones a los derechos humanos y han habido denuncias internacionales incluso, y eso nos preocupa. Entonces, yo no querría pronunciarme a favor ni en contra de una medida como tal, porque a lo mejor funcionaría bien, iba a ayudar, siempre y cuando se corrigieran los fallos, sobre todo el abuso de autoridad que pudiera darse. Repito, no es que esté tampoco yo diciendo que se ha dado, porque no tenemos información, pero lo que se escucha, incluso de la sociedad civil y de las personas mismas, hay descontento. Entonces, yo haría ese llamado. Si ya se aprobó, pero que no se repitan las faltas que supuestamente se han dado, y que más bien sirva efectivamente para controlar la situación de violencia, de crimen. Eso diría yo. Pero dejo la palabra a los expertos y a los que están pendientes de los derechos humanos, mejor dicho, los organismos que velan por los derechos humanos. Aquí tienen un campo de acción. Son ellos los que deberían estar midiendo esta situación e informándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasen buen domingo a todos.